ordenarse. Y contrariamente, los sistemas biológicos tratan de ordenar. En lucha va eso contra la entropía. Todo tiende al desorden. Los sistemas, este es un poco de cherry, los sistemas de salud también tienen un equilibrio. Miren, este sistema de emergencia del Hospital Rebagliati, un edificio nuevo, construido recientemente, sin embargo ya está hacinado, con colas de camillas, con cola de silla de ruedas, en espera de hospitalización. Entonces hay un desequilibrio, ¿no? Se ha roto el equilibrio. ¿Y a qué se debe el equilibrio? Porque hay un ingreso que no se puede controlar. El ingreso es como el mercado de valores, en un mercado tú no puedes controlar los precios, ¿no? Si controlas los precios empeora las cosas. Igual aquí tú quieres controlar, no, tú ingresas, no ingresas, hay una presión fuerte, no se puede controlar ingresos, entonces los pacientes ingresan. Y la salida, no hay salida. De los pacientes me refiero que están hospitalizados, porque Juliet, ¿se está viendo mi PPT? Perdón. Sí, doctor, sí se ve, pero Ya. está normal, sin presentación. ¿No se ve el PPT? Sí se ve. Ya. En la parte inferior de la foto ven el edificio grande. Este hospital le oferta camas a la emergencia. O sea, es su salida de emergencia, ¿no? Si la emergencia tiene 40 pacientes hospitalizados, ¿cuántos son ustedes ahorita? Por, creo que son 21, 22 alumnos. Si hay 22 que ingresan hoy día, el hospital debería darle 22 camas hoy día. Entonces el balance, entonces este servicio no estaría hacinado, no tendría colas. Normalmente este servicio recibe 40 a 45 pacientes diarios. El hospital debería darle entonces 40 a 45. Entonces aquí no habría colas. Entonces, pero el domingo, por ejemplo, pasado le dieron 3 camas. El hospital le dio 3 camas a emergencia. Entonces hay un desbalance. Entonces, ¿cómo no va a estar lleno? Entonces, ¿dónde está el problema? ¿En emergencia o en el hospital? Todas las autoridades, Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera, congresistas, todos cuando se llena y se quejan, porque recibe una fuerte, van a los servicios de emergencia de cualquier hospital, porque está así, pero aquí no está el problema, el balance, el equilibrio, está acá la oferta de cama. ¿Cómo hacemos para que este servicio, este hospital grandazo de 1.500 camas, dé siquiera el 10% de su volumen total, que es la norma técnica? 10% serían 150 camas diarias. Que oferte solamente 40 camas, este servicio estaría libre de colas, podríamos trabajar, los estudiantes podrían ingresar sin ningún problema, nadie estaría diciendo, no, que no ingresen los alumnos porque está lleno, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? En el hospital, que no oferta camas. Y hay múltiples problemas. Un motivo principal, bueno, aparte de la desidia en general, falta un sistema informático. Ustedes que son jóvenes, cuando vayan a liderar estas organizaciones, tienen que utilizar más todos los que dicen que ustedes han nacido no con cordón umbilical, sino con un enchufe eso para el teléfono, ¿no? Entonces, ustedes son los que van a cambiar con estos sistemas informáticos, mejorar la comunicación, que es importante. Pero ese es un punto. Y el otro punto importante es que aquí se hospitalizan pacientes para operar. Si ustedes llevan un paciente a una clínica a operar, lo operan hoy día, se hospitaliza hoy día, pero ¿para qué lo voy a hospitalizar? Para operarlo la próxima semana. En este hospital hospitalizan hoy día y lo operan, por decir, hoy día es viernes, ¿no? Lo hospitalizan hoy día y lo van a operar el martes. Y si por A o B el martes no puede, se suspende, le toca el otro martes y sigue hospitalizado. Imagínense 7 más 3, 10 días de pérdida de cama. A 1.000 soles diarios son 10.000 soles que se pierden por las puras. Ahora ese es en un paciente, imagínense en 100, imagínense en 1.000. En el 2019 se perdió algo de 109.000 camas. Por 3 ceros es un montón de plata que se pierde injustamente y que podría ser utilizada y mejorar todo aquello que perjudique esa espera o estancia prequirúrgica, ¿no? ¿Qué hacemos para no tener estancia prequirúrgica? Mucho depende de los médicos, mucho depende de los sistemas.
Otro problema que se observa también es la lectura de resonancias. Ustedes tienen familiares, algunos le han tomado una resonancia, para sacar la cita demora una semana, 2 semanas, 3 semanas. Si está hospitalizado en emergencia, también hay que sacarle cita, demora 7 días, 8 días. Está hospitalizado esperando su resonancia. Y le toman la resonancia esos 7 o 10 días benditos, y el resultado, ahora la lectura, demora otros 7 días, 10 días. Hace pocos días más pregunté al tener, ¿qué puede ver una resonancia? Le han tomado en consultorio a mi familiar, me hago loco, ¿no? Le han tomado, ¿cuándo saldrá más o menos? Por lo menos 15 a 20 días, ¿ya? Gracias. Miren ustedes. ¿Y qué diferencia sería, por ejemplo, Melissa sea un especialista en resonancia y sale la resonancia y él lo lee ahorita, en tiempo real? ¿Qué pasaría? Que las decisiones se toman hoy día, no en 15 días. Entonces eso ahorra tiempo, mejora los procesos. Necesita un látigo ahí que estén, o no un látigo, sino mejorar los procesos, simplemente que haya decisión de los jefes, de los gestores, de que la resonancia se le haga hoy día y que le den horas extras si es que no hay médico y que trabajen 24 horas, o que lo hagan en su casa. Para eso está la virtualización, que lean las imágenes en su casa, lean, ahí están cocinando en su casa, están leyendo sus imágenes y sale en tiempo real. Esa es la idea, hay varias cosas que por mejorar en este balance. Bueno, eso es lo que les quería decir a ustedes para que conozcan la realidad de lo que está pasando actualmente, y ahora con esta pandemia que aparentemente está creciendo, se va a hacinar, obviamente, ¿no? Muy bien. Entonces, para ver la importancia de este tema de balance hídrico, imagínense ustedes a un paciente que está con 10 días con náuseas y vómitos, o sea, todo lo que ingresa por vía oral no ingresa. Y encima está con diarrea 4 o 5 veces por día. O sea, ni ingresa y pierde por abajo. Entonces, este sistema, este hombre está obviamente, está con deshidratación. Debe de estar deshidratado, decimos, ¿no? Pero cuando hacemos el análisis más técnico y decimos, oye, pero ¿cuánto debería ingresar diariamente por día? 2.500 más o menos, 2.500. Y por 10 días, son 25 litros. ¿Y cuánto perdemos? 2.500. O sea que este paciente, entonces ya podemos ser más contundentes, es decir, este paciente debe estar bien crítico. No solamente, está con diarrea, y no. Desde el punto de vista de balance hídrico, decimos, este paciente está severamente comprometido. Debe de haber ya falla renal, ¿no? Y la falla renal probablemente sea prerrenal por falta de volumen, pero con este tiempo ya de repente hay hasta falla renal intrínseca. Es decir, que el riñón ya esté fallando por persistencia de hipovolemia, de repente ya hay necrosis tubular aguda, y lo que era prerrenal se convirtió en necrosis tubular aguda de falla intrínseca, que es la causa más frecuente de falla renal intrínseca o renal, ¿no? La necrosis tubular. Entonces, para eso nos sirve este capítulo, esta clasecita, ¿no? Simplemente para darle una contundencia y seguridad a lo que estás planteando. No dices, será, no es. Oye, debe entrar a 2.500, no está recibiendo, este paciente está crítico. Entonces, tomarle la importancia. Y cuando me dice, tiene náuseas y vómitos, yo puedo decir, oye, las náuseas y vómitos habrá tenido, pero no creo que ahora las náuseas y vómitos solo sea de la diarrea, de la intoxicación alimentaria o de lo que sea. No creo que sea. Eso ya debe ser de falla renal, debe estar en uremia este paciente. O sea, cuando le damos el valor al balance hídrico, a las pérdidas, a las sumatorias, entonces podemos estar en ese plan de no tener miedo y de sustentar mejor lo que estamos afirmando. En este caso, náuseas y vómitos, tanta pérdida, no debe estar ya con uremia este paciente, ¿no? Y mire lo que le pasa a este paciente, y es un problema que ocurre a nivel internacional. Lo ve su médico, le da Primperan y encima le da su diurético. Cosa que yo creo que ustedes nunca harían eso, ¿no es cierto? Primperan, bueno, para que no tengan... Pero ¿cómo le vamos a poner, cómo le vamos a pedir líquido a un sistema que no tiene agua? Primero hay que llenar el tanque,
para poder pedirle agua, ¿no es cierto? Entonces aquí este paciente está seco, no le podemos dar, empeoramos el cuadro, ¿ya? Y segundo, todavía está recibiendo yecas. La yeca es un inhibidor, ¿no? Entonces, la angiotensina 2 es un producto que va a cerrar una válvula de la arteriola eferente. ¿Para qué cierra? Para que el glomérulo tenga más presión y pueda haber orina, pueda filtrar. Y este paciente que está recibiendo yeca le quitan ese mecanismo de defensa, de autorregulación, y el paciente obviamente va a tener menos problemas va a tener más problemas para formar orina, ¿no? Para aprovechar esto que está recibiendo yeca, ya no se olviden esa válvula que está en la arteriola eferente. Obviamente en el paciente hipertenso se va a beneficiar, ¿no? Pero en este caso deshidratado, con diarrea, no le va a ayudar. Muy bien. Entonces, conocemos el balance hídrico. Todo aquello que ingresa es agua de oxidación metabólica, eso que se forma en las mitocondrias, un promedio de 300, comidas 900, bebidas 1300. Total, un promedio de 2500 de ingreso. Y de egreso, de egreso 2.500 de egreso. En ese, respiración y sudor, orina, 2.500. La orina lo calcula un promedio de 900 a 1.500, el promedio, el rango, ¿ya? Y está como 1.400. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración, ingresa 2.500, sale 2.500. Ese es el balance. ¿Y qué factores inciden en este volumen hídrico? Mucho tiene que ver el peso, ¿no? A mayor peso, a la superficie corporal. Mayor peso, mayor agua. La edad es inversamente proporcional. Los niños tienen más agua que los adultos y en el sexo la mujer tiene menos líquidos que el varón. Esta fórmula es importante lo normal, el adulto masculino, 60% del peso corporal es agua, ¿no? 60%. Así va variando de acuerdo al sexo y a la edad y la obesidad también, ¿no? Pero siempre vienen preguntas acerca de esto, por ejemplo, dices, el 60% del agua corporal, el agua corporal total es el 60% del peso. El líquido extracelular tiene un 20%, el líquido intracelular tiene un 40%. Y la pregunta es, aquí, en un paciente de 70 kilos de peso, ¿cuál es el volumen de agua intersticial? Que corresponde al 15%. Entonces aquí solamente es aplicar 15% por el peso, que es 70 o depende del peso, y sale el volumen de 2.500. Siempre hacen preguntas de esta naturaleza. ¿Cuánto es el volumen intravascular o cuánto es el volumen líquido intracelular? La última vez que he visto otra pregunta es esto, ¿no? El 20%. ¿Cuánto es el volumen de líquido extracelular en un paciente con 70 kilos? 20%. Es una multiplicación simple. Pero el líquido intersticial es lo que confunde a veces. Normalmente un paciente cuando no recibe alimentos, debería estar recibiendo 35 centímetros cúbicos por kilo de peso por día. Esto hace un promedio más o menos debería ser en lo que estamos hablando de 2.500, ¿no? Si nosotros tenemos un paciente que pesa 70 kilos, lo multiplicamos por 35, nos sale 2.450. Si 450 restamos, estamos hablando de un paciente hospitalizado, ¿ya? Que no recibe dieta. Si restamos estos 450 que le administran en fármacos, en Volutrol, tenemos un promedio de 2.000 que nos queda para reemplazar, para darle, en un paciente que no está recibiendo dieta. Entonces, 2.000 centímetros cúbicos en 24 horas, más o menos es 27 gotas por minuto. Entonces ahí le ponen a la mayoría de médicos cuando van a pasar visita, pasan, no te, mira, 30 gotas por minuto, 25 gotas por minuto, más o menos. Para el día siguiente verificar si ha comido o no ha comido, los ingresos, hacer el balance hídrico estricto. Bien, ¿cómo se regula el balance hídrico? ¿Cómo regulamos el balance? ¿Cómo sabemos si, oye, nos falta agua o no nos falta agua? El sistema es casi perfecto, ¿no? Tenemos unos reguladores en el organismo que se llaman osmoreceptores.
Apenas varía la osmolaridad, vamos a tener mecanismo de defensa para ingresar más líquido. Si tenemos un shock, por ejemplo, si tenemos una hemorragia digestiva, también se debe activar estos mecanismos para mejorar el volumen. Pero ¿quién es más sensible? ¿La osmolaridad o la hipovolemia? Más sensible es la osmolaridad. Fíjense ustedes, se van al Chifita, comen su arroz chaufa, comen su, bueno, cualquier comida que hay ahí, junto con su sillao, y inmediatamente van a querer una Inca Kola helada, le da sed. Qué sensibles, apenas comen sal ya tienen ustedes la sed, se activa la sed. Entonces, el balance hídrico se regula principalmente, básicamente por la osmolaridad, es muy sensible. ¿Ya? Y hay osmolaridad, la osmolaridad es la medición de los electrolitos solutos en un medio líquido. Entonces, obviamente, hay osmolaridad extracelular, hay osmolaridad intracelular, pero este mecanismo estudia o se basa básicamente en la osmolaridad extracelular, no la intracelular. Y para recordar aquí, sodio 142 más menos 4 en el extracelular y el potasio 140 más menos 4 en el intracelular. ¿Se imaginan ustedes que este potasio, solamente por esta membrana estamos al filo de la navaja, al filo de la muerte? Que este potasio pase hacia el otro lado, el paciente muere. ¿No? El potasio está altísimo en el líquido intracelular y en el extracelular estamos en 4, más o menos 2.5, más o menos 1.5. ¿De quién depende la osmolaridad extracelular, que es la que vamos a estudiar? Los osmoreceptores, le decía, que son receptores, actúan bajo dos mecanismos. Uno es la deformación mecánica celular y otro es la acción química. ¿Qué pasa? Si ustedes comen su chifita con mucha sal, entonces en el extracelular hay un incremento de la osmolaridad. Eso jala agua y la célula disminuye de tamaño. Esa deformación mecánica del volumen lo que hace, genera acción en los osmoreceptores para generar sed, para generar liberación de ADH. Y el otro mecanismo es la sal directamente, no el sodio directamente, sensible a la sal, por eso dicen en el líquido extracelular que va a generar lo mismo, ADH y CET. Entonces decimos que el organismo regula su osmolaridad modificando el balance hídrico. El sistema de CET-ADH. El osmoreceptor en hipotálamo altamente sensible a los cambios de osmolaridad y poco sensible a los cambios de presión. Esto es lo que les comentaba, ¿no? Un paciente, o sea, nosotros, nuestro sistema es más sensible a los cambios de osmolaridad que a la baja de volumen de presión arterial. Es más rápida esa opción. Y el ADH, ¿qué es lo que hace? Forma canales de agua o los aquaporinas a nivel tubular, favoreciendo el ingreso de agua. Es un mecanismo como vamos a tener líquidos. Muy bien, entonces estamos hablando de osmoreceptores. ¿Qué cosa es la ósmosis? Eso ya lo saben ustedes, pero para recordar que en la ósmosis hay algunos criterios importantes. Primero, que hay una membrana selectivamente permeable y segundo, que hay electrolitos o solutos. Y que en estos dos espacios hay una diferencia de solutos, hay una gradiente de solutos, ¿no? Y el agua pasa a las membranas con facilidad, es permeable, esta membrana es permeable al agua. Entonces la diferencia de solutos o esta gradiente va a permitir el intercambio de agua. Entonces el agua va de un lado a otro lado dependiendo de la cantidad de solutos que haya. Y los solutos no son intercambiables, los solutos están en forma estable en ambos lados de la membrana. Lo que va a cambiar es el agua. Obviamente que también hay intercambios de electrolitos contra gradiente, con gasto de energía, etcétera, para mecanismos específicos. Aquí para recordar las concentraciones de sodio y potasio en el medio extracelular y en el medio intracelular, siempre el sodio es el más importante en el extracelular y es el que juega en el cálculo de la osmolaridad. Cuando hacemos...
Cuando hablamos de osmolaridad, está hablando mi suegra, cuando hablamos de osmolaridad, nos vamos a acordar de 3 elementos: sodio, urea y glucosa. Son osmóticamente activos: sodio, urea, glucosa. Esos 3 elementos intervienen en el cálculo de la osmolaridad. Y ahí está la fórmula, ¿no? La osmolaridad depende de 2 veces el sodio. Miren, el sodio 140 por 2, o sea que este es el papel el que juega mayor importancia en el cálculo de la osmolaridad. La urea sobre 6 y la glucosa sobre 18. Acuérdense en esta fórmula porque hay patologías que me van a alterar la osmolaridad. Miren, tengo un sodio normal, ¿ya? Tengo un sodio normal y la glucosa me sube. Si la glucosa me sube, por decir a una exageración, ¿ya? Mucho, a 918, a 900. Si me sube a 900, entre 18, ¿cuánto será? A ver quién me ayuda. Andreu, ¿cuánto es 900 entre 18? ¿Tienes tu Excel ahí o no? 9 por 100. Novena, 1, 2, 100. 50. 50, ¿no? Entonces 50. Muy bien, Andreu. Me has hecho sacar mi razonamiento matemático de años. 50. Entonces se suma 50. 50 a la osmolaridad. Y normalmente la glucosa pues es 100, ¿no? 100, no aumenta tanto. Pero si sube alto, entonces la osmolaridad va a aumentar. Con ese concepto, Andrew, si nosotros tenemos aquí 50, el sodio puede estar bajo. O sea, podemos tener una osmolaridad alta con sodio bajo. Sí, sí se puede dar. Justamente cuando la glucosa está alta, es pregunta, le estoy haciendo porque han preguntado y no se, decía mi profesor de semiología, no se me pajareen, decía. Porque podríamos tener, decimos, tenemos una osmolaridad alta con sodio bajo con hiponatremia. ¿Cómo hacer con hiponatremia? No, no entiendo. Sí, mira la fórmula. O sea, el sodio puede estar en 135, 130 y la glucosa altísima. Y sí, va a estar con osmolaridad alta. Eso, ténganlo en el concepto y hagan un análisis lógico cuando van a contestar las preguntas. En esta glucosa alta, los diabéticos, ¿no? Y en urea igual. Entonces, las patologías que vienen del balance hídrico es básicamente deshidratación. La sobrehidratación es escasa, hay algunas patologías, potomanía, que se llama gente que toma mucho líquido en exceso por problemas psiquiátricos, pero en la práctica diaria es la deshidratación lo que vemos frecuentemente. Y hay deshidrataciones y deshidrataciones, ¿no? Una deshidratación isotónica, por ejemplo, es aquella en la que hay una pérdida del volumen extracelular, en donde hay un equilibrio, no se pierde agua y sales, ¿no? Esa es una deshidratación isotónica. Eso como se da en hipovolemia, ¿no? En hipovolemia. También la contraparte, hay deshidratación hipertónica y hay deshidratación hipotónica. Esto lo hemos hecho en biología, hemos hecho agua con sal en los glóbulos rojos, cómo se revientan los glóbulos rojos cuando echamos más agua, generamos un medio hipotónico. Y en el caso del otro, de la deshidratación hipotónica, cuando se pierde, preferentemente se pierde agua, ¿no? Entonces, al perderse agua en el extracelular, los solutos aumentan su concentración. No es que haya más solutos, sino que hay menos volumen de agua. Entonces, genera una gradiente y el agua sale. Por lo tanto, la célula se arruga, se hincha. Y ustedes imagínense, tenemos aquí un paciente con un exceso de glucosa, una diabetes mellitus, ¿ya? Hiperosmolar, le llaman. Si este paciente tiene exceso de glucosa acá, baja la agua, entonces la célula se va a arrugar. Va a haber cambios, alteraciones en la célula. Pero, y cuando hablamos de deshidratación, no estamos hablando solamente del riñón, del corazón, también hablamos del cerebro. Entonces, si a nivel cerebral hay una deshidratación neuronal, obviamente que el paciente va a tener manifestaciones neurológicas, ¿no? Entonces puede llegar incluso hasta el coma, encefalopatías.
Y esas encefalopatías le llaman encefalopatías metabólicas. La explicación es por este mecanismo, por una deshidratación neuronal. Entonces requiere hidratación rápida, requiere manejo de la insulina para regresar al paciente. Y no es un problema neurológico intrínseco, sino es un problema de balance hídrico, ¿no? Esa es la deshidratación hipotónica. Y la contraparte es la deshidratación hipotónica. Nos interesa entonces estudiar mucho al sodio. El sodio es un elemento muy importante en el extracelular. Puede haber sodio bajo, puede haber sodio alto, hiponatremias o hipernatremias. La pregunta es, ¿consideras hiponatremia a partir de bajo de 135? Esa es la respuesta, ¿no? Concentración. Hiponatremia debajo de 135. La pregunta es, oye, tu paciente tiene 130 de sodio. ¿Tienes que corregir el sodio? ¿Le tienes que poner sodio? ¿Le tienes que poner en Volutrol una concentración de sodio? ¿Porque está con hiponatremia? No, porque como le digo, los problemas muchas veces aquí son de volúmenes de agua. No es que haya disminuido en realidad el sodio, sino el problema es transporte de agua. Jala agua de un lado para otro. Y si tenemos, por ejemplo, un exceso de agua en el extracelular, por diferentes mecanismos, ¿ya? Cada patología tiene mecanismos. El objetivo es que se jala mucha agua al intracelular. Tenemos insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, hipoalbuminemia, etc. Jala agua hacia al extracelular, entonces se va a diluir. Y no quiere decir que le ha bajado el sodio, sino que tenemos más agua. Entonces, ojo en la pregunta. Todos los pacientes que tienen hiponatremia, ¿debemos restituir el sodio? En todo caso, le quitamos agua y vamos a tener un sodio normal. Atento a las preguntas cuando le van a decir. Otra cosa que les quiero decir, el sodio, una vez hice un experimento, no sé por qué lo hice, es este experimento. Sí, ¿ya? Obviamente este era lo puse yo en la corriente eléctrica de mi casa, coloqué el cable, el agua para ver si prendía el foco con agua destilada. No prendía. Le eché sal de la cocina y se encendió un poquito. Le eché más sal y se encendió más. Le eché más, ya no, y después ya no, igual seguía, ¿no? La luz intensa. Entonces, la sal, el sodio, tiene mucho que ver con la conducción eléctrica. Entonces, imagínense a un viejito con sodio bajo de 100, no pasa la conducción eléctrica. Y todos nosotros somos corriente eléctrica, somos electricidad. Nuestros mecanismos de conducción, las órdenes del cerebro, necesitan sodio para transmitir. Entonces, si baja el sodio, el paciente va a estar todo, no se prende el foco, está atontado, asonsado, se va durmiendo hasta llegar al coma, o puede convulsionar, si es que le quitamos el sodio. Les doy el ejemplo para que ustedes, del foquito, ustedes se acuerden, ¿no? ¿Y qué pasa? Efectivamente, que cuando el sodio está bajo, hay una hiponatremia. Eso se da por dos motivos, o porque hay un incremento de agua, que les comenté, o porque hay una pérdida de sodio. ¿Ya? Incremento de agua, ya les expliqué, puede ser por la misma cirrosis, albuminemia, etcétera, patologías. Y la pérdida de sodio, ahí ustedes pueden hacer el análisis. Por ejemplo, la aldosterona, por ejemplo, favorece la absorción de sodio, ¿no? Y eliminación de potasio con agua. Si hay alteración en la aldosterona, podemos no recuperar el sodio, ¿no? Entonces, así hay patologías que van a incrementar la pérdida de sodio. Muy bien, lo concreto es que el paciente está con hiponatremia por los dos mecanismos, o incrementó el agua o bajó el sodio. Si bajó el sodio objetivo, entonces hay que restituir el sodio. Pero si es dilucional el incremento de agua, hay que bajar el agua, ¿no? Muy bien. ¿Y qué va a generar esto? ¿O por qué causas están habituales, no? Yo les diría, la causa más frecuente de hiponatremia no es esta, en mi experiencia personal. Las experiencias personales como
o conocimiento científico no tiene mucha validez. Si yo leía como experiencia personal, he visto 1000 pacientes, 500 pacientes, ahí tendría validez y hacía los estudios, ¿ya? Pero es la experiencia que tengo yo y varios de mis colegas que los vemos y los transmitimos. La flojera deberíamos haber hecho un estudio científico, ¿no? Un artículo donde todos los pacientes viejitos que ingresan con supuesto ACV y sodio bajo. Supuesto ACV y sodio bajo. O sea, entran con encefalopatía, dicen ACV, le toman su tomografía y no le encuentran nada. En 24 horas nueva tomografía porque si ha habido isquemia recién va a aparecer y no apareció nada. Y cuando ven el resultado del sodio está en 108 o 110. Entonces el problema fue metabólico. Y esa experiencia no se ha escrito. Ustedes podrían escribirlo. Es cuestión de no necesitas ser un viejo con anteojos para investigar. Miras el problema y lo describes, lo haces bonito y haces tu artículo, ¿no? Ustedes necesitan muchos artículos ahora para, en el campo de la educación, se necesita, el Perú en general necesita investigar, ¿no? Se necesita que el Perú investigue. Si ustedes sacan este conocimiento y dicen, oye, ¿sabes qué? Todos los pacientes viejitos con ACV, mírale el sodio, ¿ya? Supuestamente porque mucho baja el sodio, porque el sodio genera problemas y no estás gastando en tomografía, le corriges el sodio y el paciente se va de alta rápido. Ese conocimiento científico hace que los procesos sean más rápidos, ahorro de dinero para el Perú y el costo social también de tener un paciente metido 2, 3 días. Por cada día hospitalizado un paciente genera mayor riesgo de infecciones intrahospitalarias. Entonces, la investigación hace desarrollar al Perú, va a desarrollar. Si todos hacemos investigación, va a ser desarrollar. Vamos a mejorar en el país, necesitamos mucha investigación. Pero actualmente la investigación también es una suerte de trafa solamente para autovalorarse, pero no para aportar, ¿no? Eso también es un problema ahora. Hacen un trabajo uno y se escriben 5, como que los 5 hubiesen hecho. Y esos antivalores hace de que la gente ya no investigue, bueno, porque ¿para qué voy a investigar? Le digo a mi amigo, eso está mal, ¿no? Entonces ustedes no se olviden que hay que investigar. Y les decía de que el principal... Ahí se va a acabar la clase. A las 8 tienen clase un grupo, he visto, bueno. Les decía que lo que hemos visto principalmente es pacientes que son hipertensos, ¿ya? A Yomira le dicen, ¿sabes qué? Yomira, tu abuelita está con presión alta, lo mejor es darle dieta baja en sal. Ah, ya, entonces le bajo la sal. Entonces Yomira dice, ah, ya. Entonces, si me ha dicho que le baje la sal, mejor le quito la sal. Y si el paciente recibe sonda nasogástrica, no le pasa nada de sal, porque el paciente no reclama. Si recibe la dieta por sonda nasogástrica sin sal, entonces ya el paciente no va a tener presión alta, lo cuido mejor a mi abuelita. Graso error, porque el paciente, esos viejitos que son hipertensos y que le dicen dieta baja en sal, justamente son las nietas o las hijas las que le dan ya demasiado bajo de sal y el paciente hacen hiponatremia. Eso es lo que se observa. Y están hospitalizados, por supuesto, ACV. Entonces, no se olviden ustedes siempre revisar su sodio. Y después las otras causas que se ven aquí, ¿no? Succión gástrica, diarrea, vómito. Diarrea es un término plural, por si acaso. No pueden decir ustedes diarreas. Diarrea es el término plural. Vómito, o sea, es colectivo, ¿ya? Vómito, diuréticos, bajo consumo de sodio, este es en los abuelitos, intercambio de fluidos entre líquido intracelular y esto ocurre, por ejemplo, con el manitol. Cuando ustedes dan manitol también generan una hiperosmolaridad en el extracelular, jalando líquido del intracelular, generan un medio extracelular osmóticamente alto. Este también es un mecanismo de hiponatremia, ¿ya? Porque el manitol jala agua y hace orinar bastante. Bueno, ¿qué sintomatología nos da entonces el sodio recordando esta imagen? ¿Qué sintomatología? El paciente empieza con letargia, desgano,
dolor de cabeza, confusión, apresión, convulsiones, coma. Llega al coma. ¿Ya? Miren, pero empezando, no es un paciente agitado, activo. Ojo que estamos en medicina, ¿no? Podría estar agitado, es una posibilidad. En todo caso, cuando vengan preguntas, traten de valorar el contexto, no solamente un dato. Y a diferencia de la hipernatremia, donde básicamente es resultado de una pérdida de agua o un exceso de consumo de sodio. Y esto se debe, por ejemplo, sudoración copiosa en los atletas, en caso de diarrea igualmente, sudor, diuresis excesiva, diabetes, que hace perder mucho líquido. ¿Cuál es la sintomatología? Sed intensa. Sed intensa. Aumento de la osmolaridad te da una sed intensa. Es irritabilidad. El paciente está irritativo. Es como a este experimento. Le echas demasiado sal, el foco se prende bastante. Entonces está irritable. Comparen ustedes. En la hiponatremia está lento. En la hipernatremia está irritable. Pero le digo a veces que en los exámenes están... pueden confundir, ¿ya? O no confundir, sino el cuadro clínico puede dar así, no es matemática la medicina, por eso vean el contexto. Irritabilidad, agitación, convulsiones también llega igual que en este caso de la hiponatremia, coma, muerte. Muy bien. Aquí he visto yo una pregunta, por ejemplo, cuando dicen, el paciente puede tener una osmolaridad, hiponatremia con osmolaridad alta. Sí, ya les dije en el ejemplo, ¿no? O sea, puede estar, por ejemplo, me olvidé, ahorita les digo, me voy a acordar. Acá tengo un ejemplo. Hiponatremia hipotónica. Hiponatremia hipotónica. Se da por retención de agua y depósitos normales de sodio. Hiponatremia hipotónica es cuando hay mucha retención de agua. Hiponatremia hipotónica sin hipoosmolaridad en insuficiencia renal. Estos son algunos ejemplos, ¿ya? Y esto es lo que vienen en preguntas, siempre componen. Hiponatremia hipertónica. Esto es cuando hay ganancia de solutos. Hiponatremia hipertónica, es lo que les presenté en la fórmula. Por ejemplo, cuando hay glucosa alta, ¿ya? Cuando hay glucosa alta, cuando el manitol también está, cuando pasa manitol también, está con hiponatremia, está el sodio bajo, pero quien te eleva la hipertonicidad o la osmolaridad es la glucosa. O en el caso particular, manitol también. No se olviden, por favor, de esta hiponatremia hipertónica. Y aquí nuevamente les pongo la fórmula para que vean cómo la glucosa influye en la osmolaridad, la glucosa alta y la urea. En esta fórmula no está el manitol, obviamente, porque son casos particulares. El otro electrolito importante es el potasio, ¿ya? Valores normales 3.5 a 5. Otros dicen hasta 5.5 o 5,5. ¿Por qué es importante el potasio? El potasio es importante porque este elemento mata, ¿ya? Todos los lunes llegan los pacientes a emergencia con hipercalemia, renales que se dializan. ¿Por qué? Porque el viernes se dializaron el viernes, le toca el lunes, sábado se toman una juerga, toman sus chelitas, hacen desarreglos, comen sus potajes, sabiendo que no deben hacerlo porque dicen, no, el lunes ya me dializo, no hay problema, ya son jugadores, ya conocen, ¿no? Pero a veces se les pasa y no llegan a la diálisis el domingo en la noche, ya están llegando con dificultad respiratoria porque el potasio se los subió, hacen acidosis metabólica con hipercalemia. Y eso los mata, obviamente. Entonces, tiene que ser dializado de urgencia. La hipercalemia o la hiperpotasemia es una diálisis de emergencia, no se duda. Y estos pacientes van con dificultad respiratoria. Y no es que el pulmón esté mal, no hay dificultades respiratorias, sino que el organismo, en su afán de querer eliminar ácidos, hiperventila, ¿no? Hiperventila, porque la hiperpotasemia va con acidosis metabólica. Y la hipopotasemia está
está relacionado con debilidad, al igual que en hiponatremia, la hipopotasemia, mucha debilidad. Acuérdense, un paciente que tiene diarrea, una diarrea fuerte con pérdida de potasio, esa hipocalemia hacen calambres, tienen debilidad de los músculos, hacen ilio. Entonces entramos directamente a hipopotasemia. Las características de una hipopotasemia: desplazamiento intracelular al extracelular o por una disminución de la ingesta de potasio. ¿Qué pasa el potasio? ¿Cuándo hay hipocalemia? ¿Por qué? Cuando nebulizaban a los niños, a unos niños estaban nebulizando, algunos niños presentaban calambres, adormecimiento, debilidad. ¿Ya qué pasa con estos niños? Entonces les hacían sus pruebas y el denominador común era que tenía potasio bajo. Cuanto más nebulizaciones tenían, más potasio bajo. Entonces encontraron y extrapolaron esta experiencia, que los pacientes cuando son nebulizados con beta agonistas se baja el potasio. Entonces todos los pacientes, esos jugadores que llegan con potasio alto por haber comido demasiado, esos renales, entonces inmediatamente cuando llegan los nebulizan. Y no los nebulizan porque están los bronquios cerrados, sino porque favorece el pasaje del potasio del extracelular al intracelular. Beta agonistas causan hipocalemia. Las otras son las pérdidas renales, ¿no? Pérdidas renales, por ejemplo, ¿quién nos hace perder bastante potasio? Es la aldosterona, por ejemplo. La aldosterona favorece la reabsorción de sodio, elimina potasio, elimina agua. ¿Y qué pasa si la aldosterona está muy elevado? Muy elevado. Entonces va a hacer que se absorba más sodio y se elimine más potasio. En exceso el potasio, cuando hay un hiperaldosteronismo. Entonces los pacientes van a tener debilidad. Entonces la debilidad hay que asociarlo con hipo, o hipopotasemia o hiponatremia. Debilidad muscular típicamente se ve en hipopotasemia, ¿ya? Y el otro es pérdida digestiva y diuréticos. Sintomatología: debilidad muscular, miren, debilidad muscular. La experiencia, para que nunca se olviden de esto. El departamento de neurología, en la última epidemia que hubo de Julián Barré, hace unos 4 o 5 años, dijo que los pacientes llegaban a emergencia, se perdía tiempo, mejor que pasen directamente al piso 13 de neurología. Ahí tienen camas libres para los pacientes que tienen síndrome de Guillain-Barré. ¿Y cuál era la característica? Tenían debilidad muscular, un poco de dolor, simétrico, ascendente. Entonces pasaban directamente. Pero después el jefe de neurología dijo: oye, ¿por qué lo pasan los pacientes? ¿Sabes qué? Te devuelvo al paciente. ¿Cómo? Pero sí, lo que pasa es que está con hipocalemia. No es Guillain-Barré. Entonces, bastantes pacientes de los que subían así directamente, ya arriba le hacían sus análisis y después se daban cuenta que no era Guillain-Barré, era hipopotasemia, a buscar la causa de la hipopotasemia. Y entonces la debilidad muscular, que era el denominador que los hacía subir directamente en esa epidemia, era hipopotasemia, para que no se olviden, ¿ya? Pues estaba fatiga, calambres. Mi padre, me acuerdo cuando era niño, se fue al hospital, estaba con diarrea, tenía calambres. Yo quería frotarle la pierna pensando que eso le va a ayudar. No, era por medio de potasio. El doctor se reía. No te preocupes, hijo, me decía, ahorita va a salir. Y era un problema de potasio, ¿no? Y así da parálisis reflexica, ilio paralítico. En la última epidemia que hubo en el 89, 90 de cólera, había cólera, los pacientes hacían diarrea, 1 litro, 2 litros, así, en un toque, en una sola. Y habían preparado unas camas con un orificio alrededor de la región anal para que directamente hagan, porque perdían una cantidad de líquidos, no se imaginan, y hacían una hipopotasemia, y de lo que estaban con diarrea, el abdomen se dilataba, en ilio paralítico, por falta de potasio. Ilio paralítico, para que no se olvide. Y lo otro es insuficiencia respiratoria, ¿no? Si hay debilidad en el diafragma, que es el principal músculo respiratorio, obviamente va a tener debilidad para respirar. La contraparte es la hipercalemia. La hipercalemia, la principal causa de hipercalemia es insuficiencia renal crónica, es por los jugadores que exceden de comida y por la misma acumulación de la misma insuficiencia renal crónica, ¿no? Enfermedad de Addison, suplementos de dieta, diuréticos, hiperglucemia. La sintomatología: alteración neuromuscular, diarrea, espasmos intestinales, alteración cardíaca. La hipercalemia es lo que ustedes tienen que aprender en el electrocardiograma, porque a pesar de que
No ayuda mucho los signos de electrocardiografía, porque tú cuando viene un paciente le sacas un A y te sale el potasio al toque. No necesitas hacer diagnóstico de hipercalemia con el electrocardiograma. Muchas veces yo creo que es para lucirse, ¿no? El electrocardiograma, le estamos acelerando, mira que aquí tienes la T, el complejo Q, eso, ¿no? Pero tú haces una hipercalemia de diagnóstico con clínica y uno con su AGA. En el AGA me refiero a que es un estudio de gases sanguíneos, ¿no? Sale presión arterial de oxígeno, CO2, bicarbonato, etc. Y también sale ahí electrolitos, sodio, potasio. Y al toque te sale el potasio, ¿no? Pero, de todas maneras, conocer que en el electrocardiograma, cuando hay hipercalemia, hay una mnemotécnica, que el complejo QRS, eso le llaman el Q se abre y la T se levanta. La T, onda T se levanta como una tienda. El Q se abre y la T se levanta. Mirando ustedes eso, que el QRS se abre, se amplía su base, y la T se levanta, son criterios de hipoportación. Y cuanto más elevado esté la T, dices, tiene más hipercalemia. Hay estudios así que dicen, le dan incluso cuántos miliequivalentes, pero no necesariamente guarda relación con la cantidad de miliequivalentes, ¿no? Ay. Chicos, creo que hasta ahí quedamos, son las 8. En la próxima clase que me toca voy a hacerle balance, gases, un poco de gases sanguíneos, equilibrio ácido-base, para completar. Ya creo que ahora ya tiene otro grupo clase. Ahí quedamos. Me pongo de acuerdo con su delegado. ¿Ya? A ver, ¿quién es el delegado de este grupo? Yo, doctor. Ok, Julieta. Ah, tú eres delegada de todos los grupos, del grupo general. Del grupo general y de mi práctica. Ujú. Basta, Julieta. Con razón sabes bastante. Tienes que hacer méritos. El delegado es el que tiene que saber más. Muy bien, nos ponemos de acuerdo entonces para la otra clase. ¿Ya? Buenos días o hasta la tarde que tenemos clase. Gracias, doctor. Buenos Ya. días.